Durante milenios, el ser humano levantó la vista hacia el cielo buscando respuestas, pero cuando aprendió a mirar hacia abajo, descubrió que el universo también existía dentro de una gota de agua. Desde el amanecer de la humanidad, hemos mirado hacia el cielo con una mezcla de asombro y anhelo. Las estrellas fueron nuestras primeras maestras. En ellas buscamos dioses, destinos y respuestas. Nuestros antepasados levantaron templos y observatorios para seguir su danza, intentando descifrar los patrones del cosmos y comprender nuestro lugar en él. Durante siglos, mirar al cielo fue sinónimo de conocimiento. Las civilizaciones antiguas creían que en los cielos se hallaban las leyes que gobernaban la tierra. Pero un día, la curiosidad cambió de dirección. El ojo humano, siempre inquieto, comenzó a sospechar que el misterio no estaba solo allá arriba, sino también aquí abajo, en lo invisible. El hombre que antes soñaba con las estrellas comenzó a preguntarse de qué estaba hecha la materia, cómo funcionaba la vida y qué había más allá de los límites de su vista. Si el telescopio nos enseñó la inmensidad del universo, el microscopio nos revelaría la inmensidad oculta dentro de nosotros. Esta es la historia de cómo aprendimos a mirar lo diminuto. Un viaje que comenzó con la curiosidad de unos pocos y terminó transformando la forma en que entendemos la vida. Y todo empezó con una simple lente de vidrio. La historia del microscopio es, ante todo, la historia de la mirada humana. Desde que nuestros ojos descubrieron que podían ser extendidos por la ciencia, nada volvió a ser igual. El punto de partida se remonta al siglo XIII, cuando los artesanos italianos comenzaron a fabricar las primeras lentes convexas. En aquel tiempo, se usaban como curiosidades ópticas, pequeñas ayudas para leer o inspeccionar objetos minúsculos. Pero esas primitivas lentes guardaban un potencial oculto. Eran las semillas del futuro. En 1590, en los Países Bajos, Hans y Zacharias Janssen experimentaron con dos de esas lentes colocadas en los extremos de un tubo. Al mirar a través de él, el mundo se amplió. Sin darse cuenta, habían construido el primer microscopio compuesto. Era tosco, inestable, y su aumento era modesto, pero marcó el inicio de una nueva era, la era de lo invisible. Sin embargo, el verdadero salto ocurrió unas décadas después. En el siglo XVII, un comerciante de telas llamado Antony van Leeuwenhoek, impulsado por la curiosidad y la paciencia de un artesano, empezó a pulir lentes con una precisión sin precedentes. Construyó pequeños microscopios de una sola lente, capaces de ampliar hasta 300 veces. Ningún científico de su tiempo tenía instrumentos tan poderosos. Lo que vio a través de ellos cambiaría el curso de la ciencia. En una simple gota de agua observó diminutos seres que se movían con vida propia. Eran bacterias y protozoos, aunque él los llamó animálculos. Su descubrimiento fue tan asombroso que la comunidad científica lo recibió con incredulidad. ¿Cómo podía existir vida tan pequeña que escapara a la vista humana? Pero Leeuwenhoek insistió. Mandó sus descripciones a la Royal Society de Londres y poco a poco el mundo empezó a creerle. Por primera vez, el hombre comprendía que existía un universo microscópico lleno de organismos que compartían con nosotros el mismo mundo, aunque invisibles a simple vista. Aquella revelación cambió. Si había vida donde no podíamos verla, entonces las causas de muchas enfermedades y procesos naturales podían estar escondidas en ese reino oculto. La medicina, la biología y la filosofía comenzaron a mirar con nuevos ojos. Uno de los primeros en seguir esa senda fue Robert Hooke, quien en 1665 publicó Micrographia, un libro que deslumbró a la sociedad inglesa. En él, describió con lujo de detalle estructuras que nunca antes se habían visto.
las alas de una mosca, los filamentos de un hongo, la textura de una pluma. Pero su mayor hallazgo ocurrió cuando examinó un trozo de corcho y observó pequeñas celdas vacías. Las llamó células. Sin saberlo, acababa de bautizar el principio fundamental de la vida. A partir de allí, la ciencia se volvió cada vez más detallada. En el siglo XIX, gracias a los avances ópticos de Joseph Lister, se construyeron microscopios más nítidos y precisos. Los científicos descubrieron que todos los seres vivos estaban compuestos por células y que cada una de ellas era una unidad autónoma capaz de reproducirse. Rudolf Virchow proclamó: "Toda célula proviene de otra célula". Esa frase marcó el nacimiento de la biología moderna. Pero como toda frontera conquistada, el descubrimiento del mundo celular abrió una nueva pregunta: ¿qué hay dentro de la célula? En el siglo XX, la búsqueda de una visión más profunda llevó al desarrollo del microscopio electrónico. En 1931, Ernst Ruska y Max Knoll reemplazaron la luz por electrones, logrando un aumento 1000 veces superior. Por primera vez, la humanidad podía ver virus, orgánulos y estructuras moleculares. Ver era comprender, y comprender era dominar. La medicina se transformó. Ahora se podían identificar patógenos, observar mutaciones genéticas y analizar tejidos con una precisión nunca antes imaginada. Con el tiempo, el microscopio se volvió tan avanzado que dejó de ser solo una herramienta de observación para convertirse en una herramienta de descubrimiento. Los científicos ya no solo miraban, intervenían, modificaban, reconstruían. A finales del siglo XX nació el microscopio de fuerza atómica, capaz de visualizar átomos individuales. Y en el siglo XXI, los microscopios de superresolución rompieron la barrera óptica que parecía infranqueable, permitiendo observar el interior de las células vivas con detalles nunca vistos. Hoy, podemos ver el ADN moverse dentro del núcleo de una célula en tiempo real. Podemos observar cómo las proteínas se pliegan o cómo un virus invade una célula humana. La escala ya no es una barrera, pero hay algo aún más fascinante: la miniaturización. Científicos de distintas partes del mundo han desarrollado microscopios de bajo costo, incluso hechos de papel, como el Foldscope. Este pequeño instrumento, que cabe en un bolsillo, permite a miles de niños y comunidades rurales explorar la microbiología sin necesidad de laboratorios costosos. El microscopio, que comenzó como un capricho de curiosos artesanos, se ha convertido en una herramienta de democratización del conocimiento. Y mientras antes el hombre miraba el cielo para sentirse pequeño, ahora mira una célula para comprender que la grandeza también habita en lo diminuto. ¿Podría haber mayor paradoja? Cuanto más profundo miramos, más comprendemos que lo inmenso y lo minúsculo son reflejos del mismo misterio. La historia del microscopio es, en esencia, la historia de nuestra curiosidad. Una historia que une la mirada del astrónomo con la del biólogo, del filósofo con la del artesano. Mirar hacia lo infinitamente grande nos reveló el orden del cosmos. Mirar hacia lo infinitamente pequeño nos reveló el orden de la vida. Desde las lentes rudimentarias de Leeuwenhoek hasta los instrumentos cuánticos del siglo XXI, el microscopio ha sido un espejo que amplifica nuestra esencia más profunda: el deseo de comprender. Gracias a él sabemos que el cuerpo humano es un universo en sí mismo, compuesto de trillones de células que cooperan en un equilibrio tan frágil como perfecto. Sabemos que en una gota de agua habitan mundos completos, ecosistemas invisibles, donde se repite la dinámica del cosmos. El microscopio nos enseñó algo que las estrellas nunca pudieron decirnos del todo: que el universo no solo está fuera, sino dentro.
Y cada vez que una nueva lente nos permite ver un poco más, recordamos que no hay límites absolutos, solo nuevos horizontes por descubrir. ¿Qué nos espera cuando podamos ver las fuerzas que mueven los átomos? ¿Qué pasará cuando podamos observar la conciencia misma? Tal vez el próximo gran descubrimiento no dependa de mirar más lejos, sino de mirar con más profundidad. Si este viaje al mundo invisible despertó tu curiosidad, no dejes que se apague. Observa, pregunta, experimenta una gota de agua, una hoja, una fibra de cabello. Todo esconde historias que esperan ser vistas, porque la ciencia comienza con una mirada atenta y una pregunta simple. ¿Qué hay detrás de esto? Sigue explorando, sigue mirando. El universo no termina en el cielo. También habita en lo que no podemos ver hasta que decidimos hacerlo.